sucedió que mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Sé que es largo el relato, pero es necesario leerlo. Como decía, los que son de leer la Escritura, sé que lo podemos haber leído. Yo quiero tomar algunos puntos de este relato y poder reflexionar, si usted me permite. Primero, me interesa contarles que el contexto de lo que estamos leyendo habla de los días de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo vino, caminó 3 años, discipuló, hizo obras, maravillas y cumplió el propósito por el cual había venido: morir por los pecadores, morir por el pecado, salvar la humanidad. Y dentro del grupo del Señor, dentro del grupo de los discípulos que había, usted sabe que la Biblia siempre destaca a los 12. Aunque en los días previos allí a la muerte del Señor, también destaca que ya no eran 12, era 11, porque ya Judas no estaba. Y aparte de los 11, en alguna oportunidad anterior a eso, Jesús comisiona 70, y en otra oportunidad alimenta como 5.000. O sea que si tenemos que contar los discípulos, los 12 era el círculo íntimo, pero había más discípulos. Dentro de esa gente que no eran de los 12, había estos dos personajes que habían, sin duda, iban de camino a Emaús. Digo conmigo: de camino a Emaús. Otra vez: de camino a Emaús. ¿Por qué quiero que repitamos? Porque después de todo es el título del relato. Y porque Emaús, dice la Biblia que daba unos 60 estadios. Para que ustedes se ubiquen, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y Emaús, si bien no es una aldea conocida, y aparentemente hasta el día de hoy están en duda si existe una actual ciudad que hay a esa distancia, Emaús tenía el nombre. Emaús significa agua caliente, baños calientes,
pero también tiene una excepción, según el griego, que significa destino incierto, destino rutinario, que significa gente despreciada y confundida. Mire qué interesante. Yo me quedo con esto último, donde dice destino incierto, destinos confundir, gente confundida, destinos rutinarios. Y me llama la atención de estos dos personajes que aparentemente también estaban en el grupo de la gente que seguía al Señor, porque tienen una declaración tan poderosa en su palabra, porque ellos lo consideraron un profeta poderoso en obra y en las escrituras. Es más, ellos esperaban esa manifestación como Redentor, como el Mesías. Y me llama la atención, entre otras cosas, que ellos van de camino a ese lugar. Y cuando el Señor se les aparece, comienzan a hablar. El Señor los interroga un poco. Y ellos comienzan a contar lo que las mujeres habían dicho. Si usted ha leído el relato, usted sabe que las mujeres, yendo al sepulcro, como se acostumbraba en los primeros días, iban y ungían el cuerpo que había muerto, porque con el lógico que con el paso de los días se comienza a descomponer. Entonces, ellas iban a ungir cuando se dan con la noticia de que el Señor había resucitado. Eso sucedió un domingo en la mañana, el domingo de resurrección. Los que muchos años han celebrado la Pascua, de hecho, la seguimos celebrando, aunque con otra connotación. Nosotros lo hacemos cada domingo de Santa Cena. Y el domingo a la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, se dan con que el Señor había resucitado y se imaginan el alboroto que fue eso. Las mujeres volvieron diciendo que él había resucitado, allá salió Simón Pedro corriendo a ver si era verdad y lo fueron corroborando uno a uno. Y ellos se quedaron con esa noticia, más aparentemente no creyeron en estas cosas, sino que tomaron un rumbo, camino a Emaús, al punto que el Señor se comienza a aparecer. No sé qué tiempo podría demorar una persona caminando para hacer 11 kilómetros, pero la cuestión es que mientras ellos iban de camino a Emaús, el Señor se les aparece. Y lo que el Señor comienza a decirle, comienza a explicarle, comienza a decirle que era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas. Y comienza, sin duda, como era costumbre de él, a explicarle con argumentos bíblicos. Por eso dice, tomó las escrituras y desde Moisés, incluyendo los profetas, comenzó a darle argumentos de por qué el Mesías era el Cristo y tenía que morir. Ahora me llama la atención que mientras algunos habían visto, incluyendo las mujeres, habían visto la visión y habían tenido el encuentro con el Señor, mientras algunos ya estaban dando la noticia de que Cristo había resucitado, estas dos personas iban en un rumbo diferente, iban camino a Emaús, iban camino a un lugar de confusión, a un lugar de desprecio, iban camino a un lugar incierto y rutinario. Y les decía recién que, si bien seguía atentamente los testimonios, cómo Dios obra en su amor, cómo Dios obra en su misericordia, no debo pasar por alto de que muchas veces nosotros también somos y hemos visto las obras de Dios, escuchamos las obras de Dios, sin duda, a través de los testimonios también. Pero esta gente, aunque según el versículo 33, después que ellos descubren que era el Señor, dice, volvieron y se juntaron con los 11, o sea que no eran de los 12 discípulos, pero eran seguidores de Cristo. ¿Por qué digo esto y hago esta aclaración? Porque muchas veces nosotros descargamos responsabilidad en la gente que a veces aparenta ser de los discípulos más directos, la gente que aparentemente resulta ser del ministerio, pastores, diáconos, obreros, y hablo en términos de la iglesia en general, que también somos seguidores de Cristo, que también hemos visto obras del Señor, que también hemos visto el poder de Dios obrando. Muchas veces a la hora de creer, de confesar y de actuar, les ligamos responsabilidad al ministerio. Ellos tranquilamente podrían haber dicho, sí, los otros le vieron, pero nosotros medio como que no le creemos. ¡Pum! Y toman un rumbo equivocado. Comienzan a caminar hacia cualquier lugar. Y en este caso particular, van camino de Emaús, a ese lugar desconocido para algunos, para otros no.
pero según el término, un lugar de desprecio y de confusión. ¿Por qué será que muchas veces tomamos rumbos equivocados? Si hay algo que me llama poderosamente la atención, es que estos caminantes, esta gente que iba en ese camino de Maús, tuvieron una particularidad, tuvieron una falta de visión, tuvieron insensibilidad y no tenían entendimiento. Note usted que Jesucristo tuvo que ponerse a hablar con la Escritura. Durante 3 años lo había hecho. Sin embargo, tuvo que venir, ponerse a la par de ellos y empezar a hablarles de la Escritura para que ellos tengan tranquilidad de que todo lo que estaba aconteciendo era voluntad de Dios. Tuvo el Señor que trabajar sobre la insensibilidad de ellos, al punto que se quedó con ellos, hasta el punto que partió el pan y ellos lo reconocen. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero el día que, no hablo de la gente del mundo, hablo de los que estamos de la puerta para acá, sean de los discípulos directos, que lo que yo he tratado de figurar a veces con el ministerio o no, a veces carecemos de esa sensibilidad para con Dios, por una sola cuestión, porque no creemos a la palabra, no le creemos a Dios. Y lo triste de todo esto es que mientras algunos hablan y profesan y hablan de un Cristo resucitado, nosotros estamos tomando un rumbo equivocado. Estamos tomando un rumbo quizás camino a ese lugar de confusión. Estamos tomando un rumbo quizás incierto, quizás rutinario. Escuche esto, estamos tomando un rumbo rutinario. Venimos a la iglesia y no sabemos ni por qué venimos. Salimos de la iglesia como hemos entrado. Si se predica o no nos da lo mismo. Todo es cuestión de que hemos entrado en una rutina y la rutina nos lleva y es una bola de nieve que va creciendo. Alguien dijo en un testimonio, me confié en mi propia fuerza. Y así me fue. Me terminé yendo de la iglesia, terminé haciendo cosas que no tenía que hacer. ¿Cuántas cosas nos suelen suceder a nosotros? También rescato como algo importante, es que el Señor Jesús los consideró, el Señor Jesús los miró, y mientras algunos estaban celebrando que Él resucitaba, el Señor fue y comenzó a caminar al lado de ellos y empezó a hablarle. ¿Saben por qué? Porque Dios también comenzó a ver la tristeza que había en su corazón. El Señor en un momento le dice, ¿qué es lo que están hablando? ¿Por qué es tan triste? Pregunto yo, ¿a Dios se le puede escapar algo de nuestras vidas? No estoy acá para juzgar ni levantar un dedo acusador, pero estamos viendo por la palabra que a Dios no se le escapa nada. Porque tranquilamente el Señor podría haber dicho, si Dios a veces actuara con una mentalidad humana como la que tenemos, no me creen, que se jodan. Yo me voy a poner a celebrar con los que me han creído, con los que saben que yo he resucitado. Sin embargo, dice que el Señor se acercó al lado de ellos y empezó a preguntar, al punto que ellos abrieron su corazón y empezaron a decirle, ¿no saben lo que aconteció estos días? Hasta de forasteros que trataron. Es que vos sos de acá, no saben lo que ha pasado. Porque nosotros teníamos esperanza en Jesucristo el Nazareno, que era profeta y era varón de Dios, en obra, en escritura, y dice más adelante también que ellos esperaban, que él pensaba que era el Redentor. De hecho lo es. Aunque por una cuestión sociopolítica, ellos esperaban otra redención. Ellos esperaban que Jesucristo se manifieste como un líder político y los redimiera de toda la esclavitud de Roma que ellos tenían. Porque a veces no entendemos una cuestión espiritual. La Biblia dice que lo espiritual se discierne por el Espíritu. Nos conformamos con cosas naturales, cosas que nuestros ojos ven. Pero hay cosas que son sobrenaturales y necesitamos también tener un acercamiento a Dios. Necesitamos también que el Señor Jesús se revele en nuestras vidas para poder entenderlo. Me encanta saber que el Señor se acercó a ellos y caminó con ellos. Demostró interés y preocupación. Me le dijo, ¿por qué es tan triste? ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos que alguien se acerque a nuestras vidas y nos pregunte por qué estamos como estamos? Y a veces
nos sentimos resentidos, decimos, nadie se acercó en la iglesia. ¿Y usted piensa que el Señor no se pone al lado suyo? ¿Usted piensa que el Señor no camina al lado suyo? ¿No va a caminar al rumbo suyo? Cualquier espiritual hoy le diría, Dios jamás va a un lugar equivocado. Pero si Dios tiene que caminar al lado suyo para hacerlo volver de donde usted está, si es que está en un lugar de error, Dios lo va a hacer. Dios va a caminar al lado suyo y va a empezar a confrontarlo con la misma palabra, al punto que nos vamos a dar cuenta de dónde estamos y quién es el que está delante nuestro. A veces no nos damos cuenta. Ellos esperaban ese profeta, ese redentor. Y el Señor les dice, insensatos, porque no conocen la Escritura. Era necesario que Cristo padeciera estas cosas, porque tenía que entrar en gloria. ¿Saben lo que les dijo? Tontos, torpes, no han abierto su corazón. Usted diría, oh, ¿cómo me va a contar así, Señor? Estamos hablando del amor de Dios. Es que a veces Dios tiene que mover, pegar un sacudón para hacernos entender cómo es su obrar para con la iglesia, cómo es su obrar. Quiero destacar esto. Mientras muchos estaban celebrando y glorificando a Dios, estos dos personajes se iban alejando del grupo de los 11. Y otra cosa más, se alejaban de Jerusalén, se alejaban de sus propios hermanos y se alejaban de la casa de Dios. ¿Le dice algo esto? Porque cuando a veces nos sentimos decepcionados de que lo que nosotros esperábamos que sea no fue, comenzamos a alejarnos de nuestros hermanos, nos comenzamos a alejar de la casa de Dios. Y allá iban, camino quizás a ese lugar de desesperación, a ese lugar de ignorancia, a ese lugar desafortunado de infelicidad. Y como les dije recién, estoy hablando de que las cosas, de la gente, de los que estamos aquí en la iglesia. ¿Por qué será que a veces necesitamos que Dios se ponga al lado nuestro y comience a caminar de nuevo? Comience a interrogarnos. ¿Cuándo va a ser el día que vas a volver? ¿Cuándo te vas a volver al primer amor? ¿Por qué estás triste? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás hablando? Vaya a saber qué irían hablando estos dos. Que el Señor comienza a preguntarle qué es lo que están discutiendo entre ustedes. Porque la gente que se aleja de Dios, que se aleja de la iglesia, que se aleja del grupo de los hermanos, no solo que va en un rumbo equivocado, sino que empieza a discutir pavadas. Y lo digo con respeto, cuando digo pavada, digo, no son las cosas que están escritas, no son las cosas que van bajo la voluntad de Dios. Son nuestros propios pensamientos, son nuestras propias razones. Y a veces necesitamos que Dios nos confronte y te diga, Juan, Pedro, ¿qué es lo que estás discutiendo? ¿Qué es lo que estás hablando? Y hablan por una cuestión de su corazón, hablan porque están tristes. Quizás van a decir, no, Dios nunca me decepcionó, me decepcionaron los hermanos. ¿Qué es lo que están hablando? Y el Señor se quedó con ellos, les habló la palabra, les habló, incluso los exhortó, les dijo, tonto, torpe, insensato. Y dice que él bendijo el pan y si ellos se dieron cuenta que era el Señor, ¡pum!, desapareció de ellos. Y les dijo, y ellos empezaron a hablar de nuevo, entre ellos dos, dijo, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando veníamos del camino? Y él hablaba de la Escritura. ¿Saben qué me hace acordar esto? Cuando a veces estamos lejos de Dios, cuando a veces vamos en un camino equivocado, y cuando a veces somos conscientes que estamos separados de la mano de Dios, y somos conscientes de que Dios habla a nuestro espíritu permanentemente. Y a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero no arde nuestro corazón cuando estamos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. No arde nuestro corazón cuando observamos el lugar donde un día estuvimos trabajando y hoy estamos lejos. Pregúntenos, ¿no arde a veces nuestro corazón cuando vemos que muchos danzan, disfrutan de la libertad de Dios, cuando vemos que muchos disfrutan de los milagros de Dios y nosotros cada vez nos sentimos más lejos, más separados de la presencia de Dios? ¿No arde nuestro corazón cuando sentimos que muchos disfrutan de la gloria de Dios como nos pasa en los cultos? Y a veces nosotros salimos como unos entrados, no sentimos nada, cuestionando hacia Dios se olvida de mí.
La iglesia no me tienen en cuenta. Pero aquellos que un día han conocido al Señor, lo más probable es que su corazón arda. Que su corazón arda porque hay una necesidad de tener un encuentro con el Señor. No importa la condición, no importa cuán lejos, a cuánto Emaús ha llegado. Lo importante son dos cosas. Primero, que aceptemos que Dios sigue al lado nuestro hablándonos. Y que reconozcamos que mientras Él nos habla, mientras Él nos exhorta, nuestro corazón arde porque tiene necesidad de Dios. Como dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Necesitamos reconocer esas cualidades para poder volvernos a Dios. Porque mientras ellos decían, no ardía nuestro corazón, tomaron la iniciativa y se volvieron a Jerusalén. Dice la Biblia que se volvieron, levantando, versículo 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11, a los discípulos directos del Señor. Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Saben qué? Se puede hablar muchas cosas. Mucha gente puede decir que conoce a Dios. Pero si realmente tenemos un encuentro con el Señor, va a suceder algo. Vamos a volver a la casa y vamos a volver donde están nuestros hermanos. No existe yo me restauro, no existe el Señor se me apareció y usted permanece en un lugar quieto, solitario. Porque sinónimo de restauración es el servicio de Dios. Sinónimo de restauración es la comunión con el Señor. Es la comunión con la iglesia, es la comunión con los hermanos. Me encanta saber que esta gente, por algo entraron en la historia bíblica, reconocieron que era el Señor el que había estado con ellos, el que había caminado con ellos, y tuvieron un despertar y una buena acción, y se volvieron a hacer 11 kilómetros. ¿Saben? Para entonces ya era de noche. Si usted lee el relato, ellos le dijeron al Señor, quédate, cena con nosotros porque ya el día declinado, ya es tarde. Algunos teólogos eruditos dicen que ellos no le podían reconocer por la poca visibilidad. Y ellos dicen que esta mañana las mujeres fueron al sepulcro y se dieron mujeres. O sea, había pasado todo un día. ¿Y saben qué es lo peor? Era el mismo día domingo que mientras Dios había resucitado, esta gente estaba tomando un rumbo diferente y un rumbo equivocado. ¿Cuántas veces mientras Dios sigue resucitando, mientras Dios sigue obrando, mientras el Señor sigue restaurando, nosotros dentro de la casa de Dios decidimos irnos, decidimos tomar rumbo equivocado? Aún así, te desafío en esta noche y te digo, el Señor va a caminar contigo con el solo propósito de hacerte volver a Jerusalén, de hacerte volver donde están los 11, de hacerte volver a la casa del Señor, donde están los hermanos, más allá de que usted lo quiera o no, pero ese es el propósito de Dios, porque es allí, dice la palabra de Dios, donde envía Jehová bendición y vida eterna. Iglesia, a veces no nos damos cuenta y entramos a caminar un rumbo totalmente equivocado, un rumbo desierto. Ellos volvieron a la casa, volvieron a Dios, volvieron a la iglesia. Toda persona que tiene un encuentro con el Señor vuelve al servicio. Y dice algo, el versículo 21 dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que, a mí me mató. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Y no, yo esperaba que Dios me tocara. Yo esperaba que los hermanos se acerquen. Yo esperaba que el líder me hable. Yo esperaba que los porteros me saluden. Yo esperaba que alguien me venga a buscar. Yo esperaba que me tengan en cuenta. Yo esperaba que ellos esperaron algo que no entendieron nunca. Pregunto, ¿qué está esperando usted? Yo espero que me den oportunidad en la iglesia. Yo espero que me tengan en cuenta. Mientras usted sigue esperando que, yo le aviso que usted vaya en un rumbo equivocado. Porque lo único que tiene que hacer es creer, permanecer en el grupo de hermanos y permanecer en Jerusalén. Permanezca en la casa. No espere nada. Crea simplemente. Crea simplemente. El Señor
se manifestó realmente como Redentor. Ellos esperaban que Dios los redimiera, pero en su forma, en su creencia. Por eso es que no aceptaban la redención. Y el Señor, ya en el momento de resucitar, había completado de una forma perfecta la obra de redención. Todos apuntamos y decimos, Cristo nos redimió en la cruz del Calvario, pero no queda allí. El Señor nos redimió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que Él exhibió a sus enemigos públicamente. Pero es más, ¿qué pasa de los otros días? Donde Él descendió a las partes bajas, donde Él arrebató las llaves de la muerte a Satanás y donde Él resucitó con poder y gloria. En ese proceso de los 3 días, aún donde Él resucita, es donde se torna de una forma perfecta el plan de salvación para el mundo. Porque Cristo murió, pero si no hubiera resucitado, no se hubiera completado la obra. Al resucitar, allí se completa la obra redentora de Jesucristo, porque Él se resucita y sube al cielo a decirle, Señor, cumplí, papá, cumplí. El mismo día que mientras Cristo había resucitado, estos otros dos iban tomando un rumbo diferente. ¿Será que a veces Dios tiene la solución para nosotros y el mismo día nosotros decidimos irnos a otro lado? Irnos para cualquier lado. Y no hablo físicamente, hablo de esto, hablo del corazón. Mientras Dios de pronto está teniendo una solución, porque el hecho de la resurrección de Cristo va más allá de lo que pensamos. La resurrección de Cristo es la solución, es la sanidad, es muchas cosas. Y mientras Dios está resucitando, mientras hay gente que está gritando que Cristo ha resucitado, nosotros decidimos avanzar 11 kilómetros en un rumbo contrario, en un rumbo desconocido, a ese lugar de confusión. ¿El diablo te metió? No. ¿El diablo los engañó? No. Ellos se cayeron y se fueron. Iban camino de Maús. A veces mientras Dios obra en la iglesia, nosotros decidimos cerrar la puerta de nuestro corazón al poder de Dios. A veces mientras Dios comienza a actuar y comienza a levantar gente, nosotros la cuestionamos. A veces cuando Dios comienza a tratar con nuestro corazón, nosotros lo cerramos porque no lo consideramos necesario, porque según nosotros no tenemos convicción, porque según nosotros Dios no nos ha hablado. Qué Dios tan raro que tienen algunos y qué hermoso Dios que tienen otros. Y pueden abrir su corazón y entender que Dios siempre te trae al mismo lugar. Es en Jerusalén donde Dios se manifestó. ¿Saben? Es en Jerusalén donde, como todo judío lo sabe, es en Jerusalén donde estaba el esplendor del templo, donde ellos podían adorar, Jerusalén significaba la presencia misma de Dios. Jerusalén significaba el lugar donde ellos iban a sacrificarle a Dios, donde estaba el lugar sagrado de sacrificio. Es donde Dios murió y donde el Señor resucitó. ¿Será que a veces necesitamos volver a Jerusalén? ¿Necesitamos volver a la casa de Dios? ¿Necesitamos volvernos de corazón al Señor? ¿Saben? No importa dónde estemos. No importa qué tan lejos estemos. No importa qué tan despreciado, confundido, qué tan incierto y rutinario estemos. No importa que tu servicio, escuchen, nosotros, los obreros de la iglesia, los que a veces servimos al Señor, los que a veces se nos ha tornado una rutina servirle al Señor y es toda una cuestión de compromiso moral, pero cero compromiso espiritual. No importa qué tan rutinario es nuestro servicio a Dios, a donde estemos, debemos saber que el Señor se sigue parando a lo nuestro, sigue caminando, nos sigue interrogando con un solo propósito, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a entender que Él es el Cristo venido en carne, que Él un día resucitó, que Él es el único que puede redimir nuestros pecados, lavar nuestra conciencia, como dice la palabra, para un día llevarnos a la eternidad, a reinar con el Señor, ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Él vive. Pedro lo declaró, Él vive. ¡Aleluya! Sí es el Redentor de nuestras almas. Sí es el Redentor de nuestras vidas. Y sigue con tanto poder
para seguir redimiendo nuestros pecados. Bien dije, nuestros pecados, porque no hay uno que se pueda presentar sin pecado delante de Dios. Y a todos, en su amor y en su misericordia, Dios nos ama. Iglesia, Dios te ama. Hermano, hermana, el Señor te ama. No importa cuál es que estemos. Quizás usted dirá, yo no soy de los que iban de Maús, yo le creía al Señor y me quedé. ¿Sabe que dentro del grupo que se quedó andaba, ¿cómo es? Tomás? Y no se fue a Maús, pero tampoco creía. Así por la duda, ¿no? Es más, peor Tomás, porque dijo, yo si no meto el dedo en su costado, el dedo de allá, no voy a creer. Y el Señor lo confrontó y dijo, Tomás, vení, cabezón, vamos, pon el dedo acá, cree. Y bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que no nos jactemos, porque a veces tenemos esa postura de decir, yo nunca me aparté, yo no soy de los que van a Maús, como otros. Pero estando dentro del grupo del 11, tampoco creemos. También tenemos nuestras dudas. Quizás, como decía recién, una cuestión sociopolítica para ellos. Ellos pensaban que Jesús iba a sacar una espada y iba a tomar el reino, y decir, chao Herodes, chao todo, acá soy yo el nuevo rey. Entonces, algunos se habrán sentido decepcionados, dignos de comprenderlo. Toda persona es digna de ser comprendida. No entendieron que el reino de Dios era espiritual. Y eso es lo que nos pasa a veces. Queremos ver justicia, queremos ver las cosas ordenadas, porque no entendemos que el reino de Dios es un reino espiritual y que todo lo demás es añadidura. No entendemos el actuar y el mover de Dios, porque es un reino espiritual. ¿Y sabe qué tenemos que hacer entonces? Ser espirituales. No espirituales, espirituales. Ser personas, cuando digo espiritual, ser personas alineadas a Dios, aginadas. Como yo le digo a veces los sábados a los chicos, ¿vieron cuando a veces tenemos problemas con el celular? Necesitamos antenas, necesitamos tener conexión con Dios. Y a veces se nos cae el sistema, porque carecemos de esa parte espiritual, ¿por qué no la alimentamos? ¿Y saben qué hizo el Señor? Él comienza a caminar al lado de ellos y comienza a darles palabras. Y comienza a hablar de la Escritura. Y dice, desde Moisés, los profetas, empezó a hablar de todo lo que había que acontecer. Dios siempre te va a restaurar por la palabra. Dios siempre te va a confrontar por la palabra. No hay otra forma. Dios no le habló, ni siquiera le habló de las obras que él hizo, le habló por la palabra. Dejemos de considerar lo que hemos hecho. Dejemos de tener en cuenta las obras que hicimos. Eso fue ayer, no pasó. Vamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Esto es principio, esto es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Volvamos a la palabra y vamos a tener restauración. Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Y que el Señor nos ayude que si estamos allí quizás como esas dos personas, no importa si usted es del ministerio o no, no importa quién es usted, no importa hermano qué tan lejos puede estar, lo importante es que usted conozca que Dios siempre le va a hablar por la palabra, que Dios siempre quiere que usted vuelva a Jerusalén, que usted vuelva al lugar del sacrificio, que usted vuelva a ese lugar donde tenía el encuentro con Dios. Algunos se pueden acordar muy bien de ese día. ¿Saben? Nadie se olvida del día que tuvo un encuentro con el Señor. Nadie se puede olvidar del día en que fue libre del pecado. Nadie jamás se va a olvidar del día en que Dios lo hizo libre de las ataduras del mundo. Alguien testificó esta noche y dijo, vinimos muy mal, muy tristes, pero Dios me hizo libre de todo eso. Ese día queda marcado en nuestro corazón para siempre, porque es el día en que Dios te llamó. Sin embargo, nosotros teniendo todas las condiciones, sabiendo de las promesas de Dios, a veces vamos en un rumbo equivocado, a veces vamos camino a lo desierto, vamos camino a la confusión. No es la voluntad de Dios para su vida. Quiero decirle que no es la voluntad de Dios que usted se sienta despreciado, confundido.
No es la voluntad de Dios que usted tenga una rutina en el servicio. Usted dice, sí, yo puedo ser un obrero, un diácono, no sé, estar en el ministerio, pero a veces me siento que estoy en una rutina, que hago las cosas porque me salen. Algunos les saldrán bien, otros más o menos, pero no es esa la voluntad de Dios, sino de conservar y de permanecer en una comunión con Él. No es el servicio. El servicio a Dios, escuche esto, es un indicio de restauración, pero el servicio no te salva. Los hermanos no te salvan. Después de todo, el único que se acercó a ellos en ese camino confundido fue el Señor. Es a Él el que debemos reconocer, porque Él es el único redentor de nuestros pecados. Habrá alguien que de pronto dice, sí, es verdad, yo estoy tomando un rumbo equivocado, sigo en la iglesia porque quiero ser fiel, sigo en la iglesia porque no sé qué otra cosa puedo hacer. Otros dirán, yo sigo en la iglesia porque sé que todo lo que hay afuera es mugre, es malo. Pero el problema no es lo que hay afuera, el problema es qué hacemos acá adentro. Sabemos que lo que hay afuera es malo, por algo estamos acá. El tema es qué hacemos acá. El tema es que acá estamos dormidos, estamos muertos. Aquí dentro de la iglesia a veces estamos tomando un rumbo equivocado y esa no es la voluntad de Dios. Quizás no es un mensaje evangelístico, pero entienda que puede ser un mensaje de restauración. Porque es acá los que hemos conocido, los que alguna vez como ellos mismos, estos dos personajes relatan y dicen, fue un varón profeta de Dios, varón que tenía obras. Conocemos, hemos visto las cosas de Dios, hemos visto los milagros de Dios, creemos. Pero a veces necesitamos conocer ese Cristo resucitado. Entienda lo que quiero decir. Necesitamos ver una obra completa en nuestras vidas. Necesitamos aceptar la redención completa de Dios para con nosotros. Que Dios nos justifica, que Dios nos redime, que Dios santifica nuestras vidas. El mundo condena, el diablo te condena. Pero si Dios te redimió, Él te santificó, Él te compró, Él redimió, Él pagó por tus pecados. Y no pagó para tenernos una condición, para estar allí como esa gente que iba al lugar de Maús de confusión. Dios pagó en la cruz del Calvario, como decía el pastor hace un rato, para que tengamos gozo, para que disfrutemos, aun sea de un año, para que un día de culto como este lo podamos disfrutar. Deje de discutir entre sí. ¿Qué es lo que están discutiendo? Le dijo el Señor. ¿Por qué están tristes? Porque esa gente no había tenido una revelación de la resurrección de Cristo. ¿Será que a veces nos falta? Y usted dice, pero yo hace 20 años que estoy en la iglesia, mira si no voy a conocer a Dios. Pero ¿sabe qué? Entendemos que la santificación es día a día. A mí no me sirven los 20 años suyos, y a usted tampoco, al contrario. La cantidad de años lo único que puede hacer es condenarlo si usted no cambia, si usted no demuestra que conoce a un Cristo resucitado. Porque todos los días nos santificamos, todos los días luchamos contra el pecado, todos los días luchamos contra el diablo, todos los días necesitamos recibir de parte de Dios revelación, bendición, ser iluminados por la palabra. Habrá alguien que de pronto dice, yo soy como ese que va al Maús. ¿Será que a veces necesitamos eso? El Señor no ha parado el lado nuestro y no nos damos cuenta. Porque si algo debemos reconocer, que si estamos acá, más allá de nuestra condición, de que si vamos de Maús o no, es que es por voluntad de Dios, es gracia de Dios, no es fuerza propia, no es mérito nuestro, son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Escucho bien, son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No son su fuerza, no son lo que canchero que sos, no son tu habilidad, son los méritos de Cristo en la cruz. Incline su rostro, por favor.
Inclina su rostro. ¿Será que necesitamos reconocer realmente de verdad los méritos de Cristo en la cruz? Esta gente no dice el tiempo que le siguió, pero sí dice que ellos vieron obras de Dios, escucharon palabras de Dios. Sin embargo, le faltó reconocer y ver un Cristo resucitado. Los años en la iglesia no te garantizan haber visto un Cristo resucitado. El servicio que hacemos no nos garantiza haber tenido un encuentro con el Señor. Recuérdase esto. El encuentro con el Señor siempre te trae a Jerusalén, siempre te trae a la casa, siempre te trae al servicio, siempre te trae a la comunión y a la unidad con los hermanos. Deje de discutir entre sí, deje de hablar cosas que no son. Hoy el Maestro se pone al lado tuyo. Hoy el Señor comienza a hablarte de nuevo. Hoy el Señor se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar como ese Cristo resucitado, como ese Redentor, esa persona que obró el propósito de Dios de una forma completa y perfecta. No es lo que vos pensás. ¿Será que a veces vas caminando y el Señor va al lado tuyo y no lo ves? ¿Hasta cuándo Dios te va a hablar? ¿Hasta cuándo Dios te va a exhortar? ¿Hasta cuándo Dios va a tratar con tu vida? Por último, ¿saben qué determinó que Cristo se revela hacia ellos? El hecho que ellos lo invitaron, le dijeron: Señor, quédate con nosotros. El día ya declinó, ya es tarde, está entrando el sol, quédate con nosotros. ¿Habrá alguien que va a invitarlo al Señor en esta noche? Usted dice: no, yo ya acepté a Cristo. No, entiéndame. Habrá alguien que está caminando en la iglesia y necesitamos permanentemente decirle: Señor, involúcrate en mi vida. Mi familia te necesita. El ministerio te necesita. Mi área de trabajo en la iglesia te necesita. Señor, mi corazón te necesita. Señor, sentimos que vas caminando al lado nuestro, pero a veces no podemos ver tu obra. Estamos como Job, de oídas que habíamos oído. Todo el mundo habla de un Cristo resucitado y nosotros conocemos tu obra, pero sabemos que estás con nosotros, pero no te vemos. A veces sabemos que Dios es poderoso para obrar, sabemos que Dios es poderoso para sanar, sabemos que Dios es poderoso para restaurar. Entonces invítelo, porque va a ser la oportunidad donde Dios se va a revelar su corazón, donde Dios se va a revelar y usted va a poder volver a Dios, volver a la casa, usted va a poder volver al servicio y lo va a hacer mejor que antes, porque usted va a tener el fundamento de que Dios vive de verdad. Sigo creyendo en un Dios sanador, sigo creyendo en un Dios salvador, sigo creyendo en un Dios restaurador, sigo creyendo en un Dios de oportunidades, que mientras muchos están celebrando, a veces algunos van en un rumbo equivocado. Sigo creyendo que Dios te va a buscar a donde vayas, que aunque vayas caminando errado, Dios se va a parar al lado tuyo y va a empezar a ministrarte. Habrá alguien que de pronto necesite esa administración personal del Señor, porque vamos en un rumbo equivocado, porque nuestro servicio se hizo rutina, se hizo costumbre, porque estamos confundidos dentro de la iglesia. Jamás tendríamos que decir esto, pero es una realidad. Gente que no entiende por qué pasan cosas, nos sentimos confundidos. Dios quiere sacarte de un destino y de un rumbo incierto. Dios quiere sacarte de una rutina, porque Pablo dice que el Evangelio es novedad de vida. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor
que podamos orar juntos en esta noche. 11 kilómetros de Jerusalén iba esta gente. Yo no sé qué tan lejos puede estar usted, pero sí sé que Dios tiene poder para restaurar. Sí sé y entiendo que Dios tiene poder para abrir nuestros ojos y ver la obra del Señor. ¿Quién dice que no te puedes sanar? ¿Quién dice que no te puedes restaurar? ¿Quién dice que no vas a lograr nunca más lo que un día soñaste? ¿Quién dice que lo que un día Dios puso en tu corazón, todo el ministerio, un llamado ministerial, no lo vas a poder concretar? Yo te digo que sí, porque el Señor sigue caminando al lado tuyo, porque Dios ha considerado tu tristeza, porque el Señor ha considerado que hay cosas de tu corazón que necesitan ver un Cristo resucitado, una revelación de parte de Dios, si es necesario. Lo invito aquí adelante, que podamos orar al Señor. Quizás ustedes de los que iban en Maús, pero puede ser de los 11 que quedaron y que también dudaban, que Dios también les reproche incredulidad. Quizás usted dice en lo profundo de su corazón, ¿no ardía mi corazón cuando estábamos en la iglesia? A veces usted que predicaba la palabra y hoy ve las almas que van, que vienen, ¿no le arde en su corazón que no puede darle palabra de Dios? Usted que experimentó el servicio al Señor, ¿no le arde en su corazón el estar sentado hoy? Hermano, vuelva hacia Dios, vuelva hacia el Señor, vuelva hacia la palabra de Dios, vuelva hacia los principios de la palabra de Dios. Porque sabe que en la casa de Jerusalén hay un grupo de hermanos que te están esperando. La iglesia te está esperando. Hay una iglesia que ha creído en el Señor, que ha creído en la manifestación de Dios, que ha creído en la resurrección del Señor, que ha creído en la obra completa de Dios. Te está esperando. Hay un lugar para vos todavía. Hay un lugar para tu familia. Hay un lugar para decirle al diablo que es mentira todo lo que te habían dicho. Es mentira lo del diablo. El diablo es padre de mentira y te tira ideas, te tira ideas. El diablo es el único que va a abrir un camino de Maús para vos. Pero gloria a Dios porque Él sale al encuentro. Él sale a buscarte para traerte a la casa de nuevo. Él sale a buscarte para traerte a su presencia. Para traerte al lugar del sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Abra su corazón en la presencia de Dios. Abra su corazón. Nosotros aquí en la iglesia lo que queremos salvar. Saque de su corazón lo que Dios le agrada. Si usted está aquí es porque su corazón arde. Si usted está aquí es porque su corazón arde. Porque sabe que hay cosas que Dios un día le dio y usted las quiere recuperar. Porque sabe que hay cosas que Dios un día le prometió y usted habría creído al Señor. Su corazón arde por la presencia de Dios, por las obras, por la palabra de Dios. Porque entendemos que el Señor nos ha redimido de una vez para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Oren al Señor en esta noche. Oren al Señor en esta noche. Oren al Señor porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es Dios y Padre nuestro. Es un Dios perdonador, un Dios sanador, un Dios de promesa. Aleluya. Habrá algo imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Tu vida, tu familia, tu ministerio, las promesas de Dios, todo está en las manos de Dios. Si hoy nos volvemos al Señor, amasara la maquia, manda la masaya, amadirishita la macanta la masaya. Señor, bendice a tu pueblo, ministra a tu pueblo, Señor, por amor de tu nombre, Señor amado, por amor de tu nombre, a través de
Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Inunda ahora, Señor. Limpia nuestro corazón. Háblele al Señor. Háblele al Señor. Dígale, Señor, mientras tú hablas, mi corazón arde. Porque mi corazón reconoce tu voz. Dígale, Señor, mientras tú hablas, mi corazón arde. Porque hay una necesidad en mi corazón de recibir de tu gracia, de recibir de tu presencia, de recibir consuelo, de recibir sanidad, de recibir restauración. Háblele, Señor, háblele con la voz de su corazón. Él está, Él se mueve en medio nuestro. Oh, manténele que entra la balabacaya. Ama dirigida la masaya, la balabacanda. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Ven a nuestras vidas, Señor. Señor, si algo nos llevó a tomar un rumbo equivocado en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero identificar toda mentira, quiero identificar todo engaño, quiero identificar, Señor, toda flaqueza espiritual y decirle que en el nombre de Jesús hay victoria, que Cristo ha resucitado, que Él ha completado su plan de redención, que su obra sigue latente, que su obra sigue vigente para mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, mis hermanos tengan libertad en su mente, en su corazón. Padre, que haya crecimiento en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abashita la bebé que la masaya. Abarrabacanda la masaya la bacanda. En el lugar del Espíritu Santo de Dios. Renueve su fuerza, renueve su corazón. Abra su corazón arde cuando escucha la voz de Dios. Renuévese en la presencia del Señor. Shita la bacanda, revestía manda la masaya. En el lugar del Espíritu Santo, renueve su fuerza, renueve su fe, renueve el llamado de Dios para su vida. Todo está en tus manos, Señor. Amantere leikenda la balabacaya. Shita la masaya la balabacaya.
reciba libertad, reciba sanidad a los que están enfermos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en tus llagas, porque en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades y dolores. Señor, el que está enfermo sea abrazado en el nombre de Jesús. Señor, el que está débil sea fortalecido por el poder de tu palabra. Y en esta noche, mis hermanos, reciba libertad. Dele lugar al Espíritu Santo. Suelta esas lenguas en la presencia de Dios. Suelta esas lenguas en la presencia de Dios. Usted no entiende nada. El Señor, el Espíritu clama con caminos indecibles. Pero ahí está la restauración. Ahí está la
Dios perdonador, al Dios que vive para siempre. Fuerte, no se canse, no se canse. Deje que el aplauso llegue al trono de gloria, al trono de la gracia. Chica, la canta, la vasalla. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Le alabamos al Señor.